En este video hablaremos de las reglas de evolución fonética correspondientes a la tercera etapa, es decir, a la etapa en la que ya está la invasión árabe, y a esta le llamaremos castellano primitivo, que corresponde a los siglos 8 al 12. Las reglas que corresponden a esta época son las más extensas, es decir, tenemos que aprender de la regla 44 a la 94. Nuevamente vamos a hacer el ejercicio de conocer las reglas que están en negro y aprendernos únicamente las que están en morado. Las iremos describiendo una a una. En primer lugar, la regla 44, que es la palatalización de la doble L, ¿verdad? Que se da por una palatal. En este caso, pues el latín, como sabemos, tenía consonantes geminadas, como es el caso de Gallu, ¿verdad? Que es una doble L, y que cambió su pronunciación a Gallu. Luego tenemos la 45, que sí hay que aprenderla, es una palatalización de la N geminada, que nos va a dar como resultado la nasal palatal ñ. En este caso tenemos el ejemplo de Annu, que es una doble N y que se va a volver año. Luego tenemos la absorción de B en el grupo B más yod, ¿verdad? Que desaparece ante la yod. Y esta regla llamada bimatización es muy importante porque de la bimatización van a surgir los diptongos. Explico esto de esta forma. Tenemos una sola vocal y esta vocal se empieza a alargar y a eso le vamos a llamar bimatización. Bi de dos y matiz de matiz. Entonces como un doble matiz. Entonces esta E, digamos, que era simple, se va a volver doble. A eso le llamamos bimatización. Después vamos a tener, después de ese alargamiento, una disimilación de la vocal, ¿verdad? En este caso se va a volver IE. Pero eso lo vamos a ver más adelante. De estas tres reglas solo nos aprenderemos la 49. En primer lugar tenemos la desafricación de esta africada, ¿verdad? Prepalatal, que va a perder su sonido oclusivo y se va a convertir en una fricativa. Entonces va a pasar de fa ya a fa ya. Luego tenemos la inflexión de vocales por yod. Recordemos el concepto de inflexión, que es el cierre de un grado de una vocal. Entonces, cuando hay una presencia de yod, generalmente va a tender a inflexionar alguna de las vocales contiguas. Pero lo importante es que conozcamos el concepto de inflexión como ese cierre de vocal. Tenemos el caso de coinadu, que se vuelve cuñado, ¿verdad? Y esa palabra seguirá evolucionando. Tenemos también el caso de una vocalización de D implosiva. La D fricativa en posición implosiva se vocaliza en yod. Como tenemos el caso de cadedra, que se vuelve cadeira, ¿verdad? Y esto seguirá evolucionando. De estas siguientes reglas no tenemos que memorizarnos ninguna, pero sí vamos a conocerlas. En primer lugar, tenemos otro caso de vocalización, palatalización de velar implosiva, como es en el caso de factu, que va a volverse faitu. Tenemos también casos de metátesis. La metátesis es el cambio de dos sonidos o el cambio de un sonido de un lugar a otro, ¿verdad? Vamos a tener algunas metátesis que son contiguas, es decir, de dos sonidos que están al par, que se van a cambiar. Vamos a tener metátesis a distancia, es decir, que se cambian por una vocal o consonante que está más lejos. Y en este caso, pues tenemos metátesis contiguas, ¿verdad? De yod y waw. Por ejemplo, ri que se vuelve ir, pi que se vuelve ip, si que se vuelve is, u que se vuelve up, ¿verdad? Estos son casos de metátesis. Entonces, lo que debemos aprender en este caso es el término de metátesis. Tenemos otro caso de inflexión de vocales por yod, que como les decía, debemos conocerlo como inflexión y saber identificarlo. La siguiente regla, que es la síncopa de palatal intervocálica, pues al igual que antes, la síncopa es la pérdida de sonido en medio de palabra y en este caso no lo vamos a diferenciar, solo vamos a decir que hay una síncopa, como en el caso de maes, que se vuelve maes. De estas reglas nuevamente nos vamos a enfocar en reconocer las síncopas. En este caso tenemos una síncopa
de dental intervocálica, que se pierde, como en el caso de límpido, que se vuelve limpio. También tenemos casos de absorción o palatalización de E en hiato. En este caso, por ejemplo, vamos a tener una absorción en el MAES, que ya lo habíamos visto anteriormente, que lo absorberá la A y quedará como más. Y el otro caso es pues que la I se va a cerrar, ¿verdad? Volviéndose semiconsonante. Entonces, en vez de limpio, tenemos limpio. Luego tenemos otro caso de síncopa de vocales átonas internas, ¿verdad? Que se pierden, y estas son muy importantes porque van a dejar en algunos casos el origen a nuevos sonidos, como en el caso de homine se vuelve omne, púliga se vuelve pulga, fabulare se vuelve fablare, entere se vuelve entre y cuatro se vuelve cuatro. Estas no hay que aprenderlas, sin embargo las mencionaremos. Hay un cierre condicionado de O, ¿verdad? Esto es en el paso de nasalidad que tiene contacto con la M. También tenemos un caso de vocalización de L implosiva, como en moltu, que se vuelve moitu, y esto quedará, por ejemplo, en algunas lenguas como el portugués, se mantendrá así. Tenemos otro caso de bimatización de O abierta, es decir, que se va a desdoblar o alargar, como en el caso de bonu, que se vuelve bonu. Esto va a dejar como resultado una futura diptongación. Estas dos reglas igual no hay que aprenderlas como tales, sí hay que reconocer el concepto de vocalización, como el caso de una consonante que se vuelve vocal, y el de la inflexión como un cierre vocálico. En este caso de la regla 62 tiene que ver con la yod cuarta, que ese grupo CT se va a volver IT y ese grupo IT de esa yod va a volverse che, como en el caso de lacte, que se vuelve laite, luego leite por inflexión y termina en leche. Leitu se vuelve lecho. Aitu se vuelve eitu y esto se vuelve hecho. Entonces, sí quiero mencionar que las yod las vamos a aprender en otro video de forma aparte porque son importantes y hay que entenderlas bien. Estas tres reglas sí las vamos a aprender. En este caso, pues luego de la bimatización, sí vamos a ver ahora cómo se diptonga, ¿verdad? En este caso tenemos la diptongación de E abierta que se vuelve IE. Y vean qué interesante porque en este caso la E bimatizada se va a disimilar, es decir, dos sonidos iguales se van a volver diferentes. En este caso, CET se va a volver 7. También tenemos el caso de diptongación de la O abierta, que primero se bimatizó en OO y se va a disimilar en dos vocales diferentes, we. Entonces pasamos de bonu a bueno. Y también vamos a tener un caso de abertura de U a O, que ya habíamos visto casos de abertura antes. Pues en este caso la U final se va a abrir en O, como en el caso de pollo, pollo, feitu, feito. De estas tres reglas nos enfocaremos en las 67, sin embargo hay que conocerlas todas. La 66 es un paso previo a la 67 y es el caso de asimilación del grupo MB a MM. En este caso tenemos dos oclusivas bilabiales, una oral y la otra nasal. Entonces están tan cerca que se van a volver el mismo sonido. En este caso el nasal, ¿verdad? La va a contagiar una a la otra. Como en el caso del lomba, que se vuelve lomma. Y luego se va a dar la simplificación o degeminación, que es decir que la doble consonante se va a simplificar en una. Para este caso, lomma se vuelve loma. Y la 68 es la despalatalización de che, que se vuelve, ¿verdad? Como en el caso de cielo, que se vuelve cielo. Y esto porque todavía estamos pasando y llegando a la aparición de los sonidos que va a tener la C. De estas reglas nos enfocaremos en aprendernos las dos últimas, sin embargo, conoceremos la palatalización de sibilantes.
En este caso, la sibilante alveolar pasa a sibilante palatal por influencia de Yod. La regla 70 es muy importante y la vimos mencionada desde el sustrato prerromano y se refiere a la aspiración de F en posición inicial. Es decir, que en lugar de farina tendremos jarina y esta aspiración luego va a desaparecer dejándonos como resultado la H muda. La regla 71 es un caso de inflexión, ¿verdad? Que como tal solo debemos aprenderlo como inflexión, en el cual se van a cerrar las vocales átonas por contacto con guau o yod, como en el caso de ceruela, que se va a volver ciruela, o coluebra, que se va a volver culuebra. Y esto va a seguir evolucionando. Estas reglas hay que conocerlas. La primera es una absorción de yod procedente de los grupos Di, Gi o Gi, como en el caso de Giniesta, que se vuelve Iniesta, o Astillo, que se vuelve Astillo. La deslateralización y rehilamiento de la palatal es un proceso de una articulación lateral que pasa a ser una central. Estas reglas también las vamos a conocer. Tenemos en primer lugar una retroflexión de Yod, ¿verdad? En el caso de estos grupos, KT que se vuelve ULT. Y la africación palatal retrofleja o cacuminal de IT que se va a volver CHE. Se va a volver esa africada del español, ¿verdad? Ese nuevo sonido, como en el caso de EITO que se vuelve hecho. Tenemos otro caso de palatalización de los grupos PL, KL y FL en posición inicial, como es el caso de plano, que se vuelve pliano, y luego se va a perder ese sonido, que es la regla 77, ¿verdad? Donde vamos a tener que los grupos PL, KL y FL van a perder la primera consonante para quedar como ellos en español, como pliano, que se vuelve llano, y que ahora es llano. También el rehilamiento de yod o africación. Aquí tenemos un caso de rehilamiento en principio de palabra. La absorción de yod segunda con palatal, pues nos va a dar el caso de potsiu, que se va a volver potsu. Es decir, la yod se va a perder en ese grupo TS. También tenemos la deslateralización de la africación de la palatal tras M, N o S, como el caso de inlare, que se vuelve hinchare. También tendremos otro caso de síncopa, en este caso de las fricativas sonoras. Vamos a ver cómo las oclusivas sordas se van a sonorizar en posición intervocálica, las oclusivas sonoras se van a fricativizar y las fricativas sonoras se van a perder, como en el caso de legale, que se vuelve leale, mordeva, que se vuelve mordea. Y junto a esta tenemos el caso de cierre de E en grupos EA, que se vuelve IA. Sobre todo en el caso de verbos, como teníamos el caso de mordea, que se vuelve mordía. De estas reglas, pues nos vamos a enfocar en la segunda. Sin embargo, vamos a ver que hay dos pasos para que se desarrollen. La primera parte se refiere a la vocalización de la yod en diptongo decreciente. En este caso, pues vamos a ver casos como horneiro, que se vuelve horneero, y luego vamos a pasar por la absorción vocálica, que va a ser la simplificación de ese diptongo a una monoptongación, como en el caso de horneero, que se vuelve hornero. De estas dos reglas tenemos en primer lugar la sonorización del grupo TS a DZ, ¿verdad? O sea, se sonorizan los dos sonidos como tss, se vuelve tss, ¿verdad? En el caso de pozzo se vuelve pozzo. Entonces, en este caso vamos a ver cómo se está acercando el sonido al sonido de la Z. Luego, la 86 hay que reconocerla, es un apócope de T en posición final. Recuerden que el apócope es la pérdida de sonido en posición final y esto se va a dar bastante en los verbos, ¿verdad? Como en el caso de cantot, que se vuelve cantó. Tenemos también como regla la absorción de S implosiva en el caso de grupo TS,
STS. Entonces vamos a ver cómo nascere se vuelve natsere. Luego tenemos otro caso de apócope. Nuevamente hay que reconocer el apócope como tal, pero este es bien interesante porque vamos a ver que palabras como noche se va a volver noch. Y esto es importante porque en algunas lenguas, romances, esta evolución se va a quedar en este paso, pero en español va a seguir evolucionando y nuevamente va a traer esa E al final de palabra. Por eso es que esta, digamos, no es una regla que nos debamos aprender como tal. Y luego tenemos una africación. La defricativa en sílaba implosiva se convierte en una africada alveolar sonora. Posteriormente a esa africación tendremos un ensordecimiento de D implosiva. Y ahí vamos viendo cómo se va formando el sonido. La regla 92, si hay que aprenderla, ¿verdad? Es el paso de un hiato a un diptongo, como en el caso de cuiro, que se vuelve cuiro. Tenemos también el cambio de diptongo de ui a we. Estos digamos son pasos por los cuales aquel sonido de la doble O se volvió we. Entonces tenemos cuiro que se vuelve cuero. La regla 91 que no está anotada ahí se refiere a la reducción de ye a i, ¿verdad? Eso va a ser en algunos casos particulares como mujer, que se va a volver mujer. Rotelam, que se va a volver rodilla. Y la regla 94, que es la despalatalización de la implosiva palatal. She, que se vuelve S. Y el sonido palatal, L, que se vuelve L. En palabras como fresno, que se vuelve fresno, o piel, que se vuelve piel. Con esto tenemos el panorama de lo que sucedió en toda esta época del siglo 8 al 12, donde surgieron muchos cambios y donde vamos a tener los primeros casos de yod que generan nuevos sonidos en el español.